Buenas noches, un gusto saludarlos nuevamente en Conferencia Vampiro. Estamos renaciendo ahorita porque habíamos estado en un lapso sin ustedes, pero bueno, para mí es un orgullo. Me he estado preparando más, estado preparando más para darles conferencias de súper calidad. Y bueno, ya cuando acabé el Código Nacional, me dediqué un poco a la parte académica en varias universidades privadas. El problema fue que empecé a dar clases presencialmente. Bueno, a los primeros que no me conozcan, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez, somos de la firma legal Buró Jurídico Investigador y la firma legal SMT Gómez No Jurídico, que pues realizamos conferencias gratuitas en horario nocturno, los fines de semana. Hoy lo tuvimos que hacer ahorita porque tuve un problema con mi celular, perdimos el control de los grupos y ahorita estamos rehaciendo los grupos de WhatsApp, lo cual pues les agradezco muchísimo a los que ya ingresaron. Y bueno, sí soy yo, sí soy el maestro Jorge, porque hay muchas dudas, me marcaron varias personas, tuve que hablarles por teléfono, decirles, sí, soy yo el maestro Jorge, y es normal, ¿no? Porque, bueno, tenemos detalles con que pues hay gente que usurpa nombres y obviamente pues anda robando datos, ¿no? Anda robando datos de información. Esta cuenta de Zoom nos permite estar en silencio totalmente, no, ahorita en este momento ya vamos a estar en modo silencio. Esto por el modo de cuidado de que ingresen personas a ofenderlos y todo eso. Eh, y bueno, pues están ustedes con toda la confianza del mundo de que no nos interrumpan primero y que bueno, pues seguir con las clases. Para los que no me conocen, bueno, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es, yo doy la clase durante, cosas que luego duran 3 horas aproximadamente. Al final, hacemos una sesión de preguntas y respuestas y también tocamos temas especiales del derecho. No solo nos enfocamos a lo que es materia penal, sino ustedes pueden platicarnos su asunto y nosotros darles una opinión. No podemos resolverlo o algo así, pero por lo menos les damos una luz, ¿no? Un camino que seguir. Les voy a subir en este momento su canal de YouTube, porque su canal es de ustedes, o sea, es una realidad. Este canal que, pues, con mucho trabajo se ha integrado por, este, por diferentes conferencias. Y bueno, son dos canales que manejamos, son los dos canales de YouTube en los cuales los invitamos totalmente gratuito, o sea, son canales totalmente gratuitos y que obviamente pues, van a encontrar algunas que les gusten de ustedes, algún tema que les parezca. Y bueno, pues bueno, no somos los grandes doctores honoris causa o los superdoctores, postdoctorados o algo así, sino simplemente somos abogados que queremos una cultura jurídica en México que tanta falta nos hace. Ya hemos tenido este año, tuvimos una experiencia no muy buena respecto a un asunto que llevamos penal, pero bueno, ya nos dimos cuenta a qué está jugando los tribunales, a qué están jugando, cuáles son realmente los vicios que tienen y parte de eso vamos a platicar en un futuro. ¿Ok? En este momento le hacemos la cordial invitación a quien no se encuentre integrado a los grupos vampiros, suban su número telefónico y quien guste que yo les envíe la presentación que van a ver ahorita dentro de nuestro análisis, nuestro tema de la teoría del delito, que vamos a hablar de la conducta y de la ausencia de conducta, entre otros temas. Pues suban por favor su correo electrónico que puedo yo rescatar de aquí de la conferencia. Obviamente ahorita estamos grabando y obviamente ya les haré llegar la información. Ahorita también ha cambiado un poco Zoom, en otro, como que otro curso de Zoom, pero bueno, en esencial lo tenemos, ¿no? Lo importante es de que ustedes no nos interrumpan, no nos vengan a decir groserías, no nos vengan a poner videos grotescos. Si ustedes ven a alguien que pone fotos o algo, porque hemos tenido de todo, ¿eh? Hemos tenido gente que se quita la camiseta y se pone a bailar, hemos tenido gente que nos sube hasta videos, pues sexistas, digamos. Y bueno, pues nos ha pasado de todo, ¿no? Aquí el licenciado Edgar, saludos a Guanajuato, un gusto saludarte, hermano. Ya también casi todo un abogado, bueno, no sé, me contó si ya terminó, no, pero yo creo que ya va con la cédula y va a darle. Entonces ahorita nos vemos, licenciada Teresa, también un gusto saludarte, toda una civilista, hermana de un gran amigo, mi gran amigo Eric, que está ahorita ocupadísimo porque nos pidieron una emergencia por ahí, entonces ahí andamos, hace rato estaba platicando con él, por cierto. Bueno,
Y bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Conversa de Vampiro nunca va a acabar, nunca va a acabar. Y bueno, porque yo cuando ya esté más viejito, pues vamos a dejar la estafeta, ¿no? A alguien, no sé a quién. Mi hija no me ha dicho que quiere estudiar Derecho, pero bueno, pues ella va a estudiar, es libre de estudiar lo que ella quiera, pero bueno, pues habrá alguien estará ya en nuestro lugar, ¿no? Porque pues algún día pues ya tendremos que partir y ustedes lo saben. Bueno, vamos a ver ahorita esto, vamos a meternos en nuestro tema de hoy. Vamos a ponernos, vamos a buscar nuestra presentación, que como ya los dije, esta es una presentación que es de ustedes y bueno, está hecha en PowerPoint. No, es que ahorita me pidió algo Zoom, permítame un segundo. Es que apenas, digo, me lo cambió, luego la mensualidad siempre me la ha estado cobrando, ¿no? Entonces, ahora sí que me la ha estado cobrando todo esto, entonces vamos viendo ahorita cómo subir, ya me dio ahorita permiso, vamos a ver. Es una forma de subirlo que lo hemos hecho en otras conferencias y la verdad a mí sí me ha gustado. Les recuerdo la conferencia, en la presentación que ven ustedes y ven mi rostro. No viene cuando yo se las envío, porque luego me dicen, no, además, ¿por qué no viene su foto? Bueno, lo que pasa es que la foto no viene porque esta es una parte de Zoom que nos tiene. Y bueno, también decirles algo bien interesante, que en una página medio escondida, que tiene que ver con la inteligencia artificial, ya aparecen conferencias vampiro, hay opiniones y de unas opiniones en inglés, otras me encontré ahí hasta en japonés y dije, bueno, pues, pero pues, ¿quién les autorizó, no? Entonces ya tenemos una fuente que ahí está como que sacando información de las redes sociales y bueno, pues la verdad es muy interesante, ¿no? Porque digo, bueno, alguien nos está haciendo caso y nos estamos haciendo más famosos. Vamos a ver la teoría del delito de conducta y ausencia de la conducta, ¿ok? Bueno, recuerden subir su número telefónico si quieren ingresar al Grupos Vampiro y también ingresar, por favor, su correo electrónico si quieren esta presentación. Es una presentación bonita, digo, no tiene gran cosa, pero bueno, para mí me ayuda mucho para poderles a ustedes explicar. Y bueno, vamos a entender primero, digo, a tomar en cuenta que bueno, hay que recordar un poco nuestras clases de derecho penal. La primera vez que tomamos nuestra primera clase, ¿no? En la universidad, que pues era conocer, bueno, tener un amplio conocimiento de lo que es la definición de derecho penal. Bueno, así hay varios autores. Yo puse la de Pabón Vasconcelos, que es un tratadista muy importante que menciona que el conjunto de normas jurídicas de derecho público interno, ¿no? Ya, entonces ya nos empezamos a meter aquí con decir, bueno, ¿qué es un derecho público? ¿Qué es interno? Bueno, palabras más, palabras menos. El derecho para todos, ¿no? Es un derecho que se ejecuta, que se va a actuar a la vista de todos, ¿no? Interno, obviamente habla de un país, ¿no? De que cada país tiene sus propias normas penales, cada país tiene su propio código penal y cada uno va a tener sus propias adecuaciones de los hechos al tipo penal que ellos establezcan. México también lo mismo. Ah, hay que recordar dos puntos importantes dentro del sistema procesal penal. Hay dos claves y de ahí es donde debemos de partir nosotros para cualquier estudio en materia penal. Uno, que el hecho que la ley señale como delito exista y otro, que se identifique a la persona que haya estado como autor o como partícipe. Entonces, esos dos puntos son súper claves. Entonces, partiendo de esos dos puntos, es donde nosotros debemos establecer ya todo el tipo de análisis en cualquier tema en materia penal, porque eso es lo que vamos a llegar. Entonces, es importante conocer que, bueno, que el derecho penal, aparte del derecho público interno, bueno, define los delitos, señala las penas, medidas de seguridad, y esto con la finalidad de lograr un orden social, ya también ha sido confundido por las instituciones que ya buscan no solo un orden social, sino también un control social, luego tiene un poco de lógica. Lo que no, siempre cuando esté conforme a derecho, ¿no? Porque si se pueden inventar delitos, eso ya no sería ni ético, es inconstitucional, es violatorio de derechos humanos, entre otras situaciones, ¿ok? Ahora, bueno, pues cada ordenamiento tiene sus propios, país tiene sus ordenamientos legales. Obviamente, dentro del derecho público interno tenemos lo que es el derecho administrativo, tenemos el derecho tributario, el derecho penal,
Y cuando lo que respecta a derechos privados, pues tenemos el derecho civil, el derecho mercantil. Lo que pasa cuando una persona comete un delito, pues bueno, tenemos una parte que es víctima, victimario también. Ya también en futuro haremos unas conferencias de victimología, que fue una de las materias que estuve dando en las universidades privadas, que es un temazo eso de victimología, el dictamen victimológico, cómo debe ir, o sea, esos temas que no los ves en carpeta luego, ¿no? O sea, piensan que todo es violencia y no es así. Las víctimas pueden tener otro daño. Entonces, bueno, pues el derecho penal pues, lo tiene que ver un ministerio público, lo tiene que ver un juez y bueno, tiene que ver muchas cuestiones ahí que son públicas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando dos ciudadanos hacen un contrato civil, por ejemplo, pues es privado, no le tienen que andar informando a nadie y tampoco le tienen que andar pidiendo permiso a nadie. Lo pueden hacer por ellos mismos. Pero aquí el punto es que, bueno, en un futuro se va a poder establecer, bueno, si ese contrato en verdad tiene los elementos necesarios, si es lícito o en su caso ya en un juicio civil, se tendrá que establecer si ese contrato puede haber nulidad, puede haber rescisión o puede haber cumplimiento del mismo, solo está con el cumplimiento del mismo. Entonces, eso ya se convierte ya dentro de un juzgado, pero el inicio de un contrato es privado. Entonces, por eso que se llama privado, igual como lo que es el derecho mercantil, ¿ok? Ahora, dentro del derecho penal tenemos pues dos partes. Una es la parte general, en la cual está, bueno, le integra la teoría de la ley, la teoría del delito, la teoría del delincuente y la teoría de las penas y medidas de seguridad. Si nos ponemos a hablar de todo esto, yo creo que no acabamos ni hoy, ni mañana, ni pasado. Son temas que son de un semestre, por lo menos, en la carrera de Derecho. Conocer toda la teoría del delito es muchísimo. La teoría de la ley. Hay libros especializados, ¿no? La teoría del delincuente. Meternos en criminología, por ejemplo, ¿no? Y el gran ejemplo que ponen los grandes tratadistas, que es el delincuente nace o se hace. Y ese es todo un tema, ¿eh? Todo un tema muy científico. Y bueno, les digo, ya veremos después la victimología. Hay diferentes teorías que a mí me encantó lo que es la formación del dictamen victimológico. Se los di a estudiantes de criminología y criminalística. Y uno de los grandes puntos que les dije que me comentaban ellos, que si ellos eran capaces de poder hacer ese dictamen, yo les dije que sí, claro que sí, o sea, no necesitas ser psicólogo nada más, no, tú tienes una idea, un conocimiento de lo que es la criminología, pues obviamente estás señalado o no señalado, sino que tienes una cédula profesional por parte de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en la cual te hace profesionista en criminología. Y esa criminología, pues obviamente está pegado a lo que es la victimología. Y bueno, y si nos vamos a la teoría del delincuente, la teoría de las penas, ¿no? Estamos hablando de temas sumamente dogmáticos y bueno, que nos puede llevar a estar aquí, digo, pues un año casi platicando de esos temas, ¿no? Eh, um, También tenemos lo que es la parte especial. El derecho penal, la parte especial, bueno, está encargada del estudio de los delitos y las penas o medidas de seguridad que se determinan imponer a los actos contrarios a la ley. Bueno, es el estudio de, bueno, primero los delitos, ¿no? Es lo primero que señala cuáles son los delitos, lo vemos en la teoría del delito también, los elementos del delito. Hay elementos positivos, hay elementos negativos. Y bueno, pues también las penas, ¿no? ¿Cómo un juez puede ponderar años de prisión conforme al delito o las características del mismo? ¿Ok? Obviamente, todo conforme a derecho, ¿no? Porque nos hemos encontrado con sentencias, fíjense, y si les platico esta nada más así de simple, ¿no? Fíjense que los jueces, no voy a decir ahorita el momento, pero sí vamos, en un momento futuro, sí, obviamente vamos a decir quién, porque no, eso es lo grave de lo más grave que he visto en toda mi carrera. Que un juez diga que por el solo hecho de que la víctima lo haya dicho, solamente por su dicho, es prueba plena la relación de un hecho. ¿Esto qué quiere decir? Que si una víctima dice que es su novio, pues nada más porque lo dijo ella, es prueba. A ese grado de tontería llegan muchos jueces.
Y es verdaderamente lamentable, ¿no? Y entonces, pero sí, se va a hacer algo al respecto, ¿eh? Eso lo van a saber en su momento. Y bueno, pues precisamente es aquí donde se establecen las penas, establecen las medidas de seguridad. Y bueno, pues es la parte especial de lo que es el derecho penal. Y bueno, tenemos lo que es la teoría del delito, ¿no? Recuerden, por favor, subir su número telefónico si quieren pertenecer a los grupos vampiro y subir su correo electrónico si quieren que les envíe esta presentación. Está muy bonita, por cierto. Tenemos lo que es el sistema categorial clasificatorio y secuencial, en lo que peldaño a peldaño se va elaborando a partir del concepto básico de la acción, los diferentes elementos esenciales comunes y a todas las formas de aparición del delito. Obviamente, todos los códigos penales mencionan sus elementos de cada uno de los delitos, ¿no? De todos, ¿no? De todos menciona que delitos, por ejemplo, hay, por ejemplo, únicamente que son para servidores públicos, delitos exclusivamente para lo que son funcionarios públicos, lo que es para una determinada persona, un determinado particular, ¿no? Hay elementos que son cronológicos, ¿no? Si pasa determinado tiempo, pues se va a considerar delito, ¿no? ¿Cuál es el incumplimiento? A lo mejor un incumplimiento que se está generando, tiene que surgir el delito hasta que se haga el incumplimiento, ¿no? Un ejemplo así en términos generales, pues el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, ¿no? O sea, si está cumpliendo la obligación alimentaria, no hay delito, pero el momento que incumpla y hasta que lo determine un juez que está incumpliendo, ya estaríamos hablando de un delito. Entonces, son esos tipos de cuestiones que se analizan dentro de la teoría de delito. Y bueno, nosotros vamos a empezar primero con lo que es la ausencia, lo que es la conducta eh, cuando hay conducta y ausencia de conducta, pero vamos, esto me gusta tocarlo porque para que vayamos entrando más adentro, bueno, ¿qué es la estructura del delito? Bueno, hay una teoría pentatómica de 5 elementos. El delito se define como la conducta o hecho que es típico, antijurídico, culpable y punible con su respectivo aspecto negativo. Entonces ya partimos de ahí de un principio, ¿no? Bueno, aquí, ¿cómo definimos esos elementos del delito? Primero debe de haber una conducta o hecho, ¿no? Si no hay una conducta o hecho, ya empezamos ahí mal, porque bueno, pues, ¿qué vamos a analizar? ¿No? Se tiene que cumplir primero la conducta. Y eso es esencial dentro de todo un análisis jurídico en materia penal. Ahora hay que ver si esa conducta es típica. Esto quiere decir que, bueno, que esté dentro del señalado que el hecho que la ley señale como delito, ¿no? Antijurídico, pues obviamente está en contra de la ley. Culpable, o sea, ¿qué quiere decir? Que la persona participó, que la persona es autor, y obviamente punible. ¿Esto qué quiere decir? Que tenga una sanción, ¿no? El que roba tiene de 5 a 10 años, ¿no? Entonces, desde aquí empezamos desde la estructura del delito. Ahora sí que nuestra clase pues, de teoría del delito. ¿Ok? Bueno. ¿Qué entendemos con aspectos positivos y aspectos negativos? Cada uno de estos los vamos a ir viendo poco a poco, cada uno de ellos más adelante. Vamos a ver qué es el aspecto, vamos a ver, por ejemplo, hoy nos toca ver conducta, ausencia de conducta, pero posteriormente vamos a ver lo que es la tipicidad y lo que es la tipicidad, ¿ok? Lo que es la antijuricidad y lo que son las causas de justificación, lo que es la culpabilidad, lo que es la inculpabilidad y lo que es la punibilidad y las excusas absolutorias. Todo esto lo vamos a enfocar y también vamos a mencionar lo que dicen los códigos. En este caso, esta conferencia la abocamos al Código Penal de la Ciudad de México. Bueno, se dice Código Penal para el Distrito Federal con aplicación en la Ciudad de México. Así lo pronuncia la Suprema Corte de Justicia. Pero para evitarnos todo ese largote nombre, vamos a decir Código Penal de la Ciudad de México, ¿no? Ahora sí que no nos vamos a meter en más detalles. Pero tenemos lo que es el aspecto positivo y el aspecto negativo. Aquí, ojo, donde se cumpla un aspecto negativo, se acabó la fiesta. No hay delito. Si hay ausencia de conducta, no hay delito. Si hay tipicidad, no hay delito. Y solo con que cumpla uno, ¿eh? No es necesario que tenga que cumplir todos.
Con que cumpla uno, se acabó la fiesta. Simplemente no hay delito, ¿ok? Y en el aspecto positivo, pues debe cumplir con todo, ¿no? Debe de haber conducta, debe de haber tipicidad, debe de haber antijuricidad, debe de haber culpabilidad y debe de haber punibilidad. Todos esos aspectos positivos los tienen que cumplir para que exista el delito, ¿ok? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, bueno, ¿cómo se estructura el delito? Bueno, ¿no? Tenemos responsabilidad penal. Para que una conducta humana sea punible, en este caso, para que sea sancionable, conforme al derecho positivo, que es el derecho que va a sancionar, es preciso que la actividad desplegada por el sujeto activo, este caso, la persona que va a cometer ese acto que le señale como delito, se someta a un tipo legal. Esto es que la acción sea típica, antijurídica y culpable, y que no concurra en la total consumación exterior del acto injusto una causa de justificación o excluyente de la culpabilidad. Que esos dos últimos que acabo de mencionar son aspectos negativos. Si hay un aspecto negativo, ya se los comenté, no hay delito, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que comúnmente decimos nosotros como penalistas? Bueno, está la conducta humana, ¿no? O sea, hay una conducta humana, hay un hecho que está haciendo, es un acto que materializó una persona. Y ese acto que realiza tiene que adecuarse al tipo penal. ¿Y dónde nos dice el tipo penal? Ah, bueno, el tipo penal lo establece el Código Penal, ya sea local, por ejemplo, estatal, perdón, o el Código Penal Federal, que cada uno pues, tiene sus aplicaciones, ¿no? Es más, hay delitos diferentes y hay cuestiones que luego a mí, por ejemplo, me dicen, bueno, maestro, ¿cómo diferencias entre un robo federal y un robo estatal? ¿No? Pues, bueno, lo que pasa es que te voy a poner un ejemplo. Alguien tiene una computadora en su oficina y trabaja para el gobierno federal, se va a su casa y regresa y cuando regresa ya no hay computadora. ¿Qué se robaron? Pues se robaron una computadora. ¿Esa computadora de quién tiene resguardo? Pues el trabajador, ¿no? Pero el trabajador de la federación. Le cometieron el robo. Entonces, eso no puedes ir con un ministerio público local, estatal. Tendrás que ir con un ministerio público federal para levantar tu denuncia de un robo que es, vaya, parte de lo que es del Estado, Estado federal. Entonces, sí tiene aplicación el Código Penal Federal para sus cuestiones a nivel federal. Y bueno, para cuestiones a nivel estatal, pues cada estado tiene su código. Yo siempre lo he dicho, a mí me han dicho en muchas conferencias, ¿necesitamos un código penal único? Sí. Es más, no lo necesitamos, urge un penal único, ¿no? Ya ahorita ya se nos cumplió el sueño del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es todo va a ser todo un éxito, como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales. A mí me preguntan mucho, ¿tú cómo es el código, el procedimiento? ¿Lo ves bien o lo ves mal? Es que acusan a los jueces y todo eso, y yo les digo, lo que pasa es que el código está bien, lo que está mal son los operadores. Y lo peor de todo, o sea, si un operador, Ministerio Público, perito, policía, investigación, hace mal su trabajo, pues, ¿qué va a decir el juez? Pues, ¿sabes qué? Pues está mal todo lo que hiciste, es condena absolutoria. Y ahora le están echando la culpa a los jueces y eso está mal. Que tendríamos que ver el caso en concreto, ¿ok? Pero es lógico que si alguien está resolviendo o está amparando a una persona que está señalada como un delito, no tiene los elementos para hacerlo, pues va a salir libre. O sea, no hay más. Está cumpliendo con la ley. No les digo que hay jueces que están tomando como prueba el dicho de una persona y como prueba, ¿eh? O sea, ni siquiera lo juntan con otra, que es se les olvida lo que es conjunta y armónica del Código Nacional. Yo creo que necesitarían otro, como que otro curso de Código Nacional. Imagínate un juez que se supone, en teoría, y se supone que sabe más que nosotros, ¿no? Pero ya en su momento lo conocerán ese asunto. Bien interesante, por cierto. Y bueno, dentro de esa estructura, pues está una conducta que es típica, porque es la manifestación de la voluntad, que bueno, la conducta humana, bueno, una persona sabe bien que no puede matar a otra, ¿no? Y lo hace. Él tiene conocimiento previo de lo que va a hacer.
Cuando se controla, cuando no opera esa situación, cuando la persona tiene a lo mejor algún problema, tiene una discapacidad, y bueno, ya esos temas ya los veremos en particular. Y bueno, pues hay personas que sí conocen, ¿no? Por ejemplo, una persona que no arregló su vehículo, le fallan los frenos, va y atropella a otra, pues bueno, pues es un homicidio culposo. Pero si hubiera arreglado los frenos, no hubiera muerto la otra persona. Entonces ahí es el debido cuidado, ¿no? No tuvo un debido cuidado. Entonces existen diversas conductas, ¿no? Pero al fin de cuentas siguen siendo conductas, la cual esa conducta va a ser una modificación del mundo exterior, ¿no? Rompió una barda, se llevó dinero, hay fraude, muchísimas gracias, quiero anunciarles que llegamos a nuestro límite de 100 personas, teníamos mucho rato de no llegar, pero muchas gracias, en verdad se los agradezco muchísimo. No olviden subir su correo electrónico, no olviden subir su número telefónico, correo para recibir la presentación y el número telefónico para pertenecer a Grupos Vampiro, en esta nueva, ahorita que estamos iniciando nuevamente. Y bueno, hay una, modifican el mundo exterior, ¿no? La producción, o sea, el resultado lesivo, existe un grado de lesión ahí, ¿ok? Enmarcan dentro de un tipo penal cuando ocurre, tratándose de homicidio o fraude, bueno, pero sí se demuestra que el occiso fue privado de la vida, que el sujeto activo era objeto de una agresión injusta, real y grave, desaparece la antijusticidad y consecuentemente al ocurrir la causa de justificación de la acción resulta no culpable, ¿no? Una de las cosas que vamos a ver posteriormente en las siguientes conferencias, pues lo que es lo que llamamos la legítima defensa, ¿no? Que es también todo un tema relacionado a que, bueno, ¿hay legítima defensa o no? Hasta les voy a poner videos porque en verdad es un tema de mucho tratar de ver cuándo hay legítima defensa y cuándo no. Y bueno, pues ya, también ahí se determina que, bueno, pues sí había legítima defensa y no puede haber no puede haber una consecuencia penal. O segundos delitos, no se satisfacen los presupuestos de tipicidad, pues al no integrarse los elementos constitutivos. Entonces, ya no solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los elementos constitutivos que debe tener ese tipo penal para que ese hecho se adecue a ese tipo penal. O sea, los hechos son los que tienen que adecuar. Ahora, ¿qué entendemos por presupuestos del delito? Bueno, dentro de los presupuestos del delito debe haber un antecedente jurídico suficiente para la existencia de un determinado tipo penal. Si falta, no deja de haber delito, solo cambia el tipo delictivo aplicado al caso concreto. Hay actos de la conducta humana que, bueno, que van evolucionando conforme digamos, conforme pues, a las nuevas tecnologías, al nuevo comportamiento social, al nuevo comportamiento entre los ciudadanos, entre las empresas, entre las instituciones. Todos actos van generando nuevas tipos de delito. Por ejemplo, antes pues no había internet, no había WhatsApp, no había páginas de internet. Yo todavía viví esa época. Y bueno, crearse esa interacción, ¿no? Interacción entre los ciudadanos, entre los medios electrónicos, pues surgen nuevos delitos, ¿no? Nuevas cuestiones que analizar que deben ser punibles. Y bueno, todo ese tipo de situaciones, pues obviamente pues, van a generar pues nuevos ordenamientos legales, ¿no? Antes, por ejemplo, estaba el sistema inquisitorio, llamado averiguación previa, de la cual pues brillaba por su ausencia la reparación del daño, ¿no? Y hoy en día es uno de los ejes centrales. Dos ejes centrales del sistema penal acusatorio, que bueno, tenemos lo que es la reparación del daño y que el delito no quede impune, ¿no? Entonces son digamos que son los dos finales, ¿no? Que tiene que llegar en el sistema penal acusatorio. Bueno, como ejemplo, dentro de lo que es un presupuesto de delito, vamos a mencionar, ya les comenté, vamos a tomar como ordenamiento base el Código Penal del Distrito Federal. Tenemos el delito de peculado. El artículo 273 se pondrá de prisión de 6 meses a 4 años al servidor público que disponga o distraiga de su objeto dinero, valores inmuebles o cualquier otra cosa si los hubiera recibido en razón de su cargo. Aquí hay un presupuesto, ¿ok? Pero está dirigido a quién? Servidor público. Un ciudadano no puedes aplicarle este delito, ¿no? ¿Por qué?
porque no es servidor público. En el caso que no sea servidor público. Si es servidor público, sí. Y bueno, ¿cuándo te va a aplicar? 6 meses, 4 meses, cuando se pueda demostrar que, bueno, que dispusiste dinero, inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiera recibido en razón de su cargo, ¿no? Disponga o distraiga, ¿no? Quiere decir que los dispongas para mí. Si a ti te dan una computadora es para que la tengas en tu trabajo, no para que te la lleves a tu casa, ¿ok? Si tienes un vehículo a tu resguardo, pues es para utilizarlo para tus fines, para lo que vas a utilizar, y tampoco para que te lo lleves de vacaciones. Entonces, ese, por ejemplo, sería un ejemplo, ¿no? Por eso procede una denuncia formal por el representante legal de una empresa privada en contra de su director general por haberse llevado equipo de cómputo de la compañía para usarlo en su beneficio y no para las actividades propias de la empresa. Pues bueno, nos hacemos esta pregunta. Hace rato hablábamos de un servidor público, ahorita estamos hablando de un director general, pero de una empresa privada. ¿Ok? Pues podrá hacerse una denuncia con respecto al delito de peculado. Bueno, ¿qué pasa aquí? La respuesta es no. Falta el elemento jurídico que solicita el delito de peculado, denominado servidor público. Se necesita acreditar la calidad del sujeto activo. Cada calidad del sujeto activo, pues es diferente, ¿no? Acuérdense que la calidad del sujeto activo también puede ser un niño, adolescente. Y hay que ver el grupo etario. Entonces, todo eso también temas de justicia para adolescentes, también lo vamos a ver, ¿no? Tuve un fascinante diplomado que lamentablemente no pude terminar, por lo mismo de dar clases. Genial, mando saludos a todos los que sí lo pudieron concluir. Yo no pude concluirlo, me dio mucha pena, pero sí me llevé casi todo el curso, ¿no? Todo. Entonces me voy a abocar próximamente a otro diplomado. Pero era muy padre, muy excelente exponente. Y bueno, pues aprendes ahí cómo tratar, sobre todo lo que es acreditar la calidad del sujeto, ¿no? En este caso, un servidor público, también puede ser una persona que ve cuál es la función que tiene, ¿no? Entonces, cada uno va a obtener su calidad y de eso va a determinar la ley que es, ¿no? El director general no es un servidor público porque labora por una empresa privada. Para este caso operará el delito de abuso de confianza. No es lo mismo peculado que abuso de confianza. Entonces estamos hablando que cuando hablamos de peculado es un servidor público. Cuando hablamos de abuso de confianza, pues es un ciudadano, ¿ok? Que se cuenta en el artículo 277, 227, el cual a la letra dice, al que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de una cosa mueble ajena, de la cual se le haya transmitido la tenencia, pero no el dominio. Entonces, aquí ya nos maneja un asunto importante. Va a haber abuso de confianza cuando es una cosa mueble, ¿ok? No cosa inmueble. Acuérdense, tenemos un factor ahí. Una cosa es mueble y otra cosa es inmueble. Y otra, que se le transmitió la tenencia. O sea, aquí ni siquiera nos habla de posesión, ¿eh? Porque también posesión ya es otro tema. Y ahora nos habla, pero no el dominio. O sea, estaríamos hablando que no se le transmitió que la propiedad. Entonces ya empezamos a ver cuestiones civiles. Yo siempre lo he dicho, acuérdense de mí, todo penalista debe ser todólogo, así es, todólogo en toda la extensión de la palabra. Debe saber civil, mercantil, laboral, administrativo, bueno, el que me pongan, ¿eh? Y es bonito saber de todo, ¿ok? A lo mejor no somos expertos en todo, pero pues, por lo menos sabemos algo de algo importante. Conclusión, para el caso concreto no deja de existir un delito, simplemente cambia el tipo de ilícito. No procederá a la denuncia por peculado, pero operará el delito de abuso de confianza. Y eso es muy importante porque hay personas que denuncian, y yo sí los recomiendo muchísimo. Bueno, cuando te llamen, ¿no? Porque si se va la persona sola a denunciar, pues ahí qué puedes hacer si no te contratan. Pero recuerden, o sea, si ustedes van a la agencia del Ministerio Público a hacer una denuncia, apoyando, ¿no? Como asesores jurídicos, digámoslo así. O sea, tú tienes que decirle a tu cliente, no puedes llegar con el Ministerio Público, es que me hizo robo y es que me hizo fraude. O sea, una cosa es robo y otra cosa es fraude, ¿no? Ya me tocó un cliente una vez que me decía, no, Lick,
quiero que aparezca la denuncia que fue robo, que fue fraude, que fue abuso de confianza, que fue lesiones. Le digo, no, espérate, o sea, no podemos decir todos esos delitos, ¿no? O sea, me tienes que contar la historia para ver cuál de esa historia que me estás diciendo. Y además me lo tienes que comprobar para saber que, pues, bueno, cuál se va a adecuar al tipo penal. Entonces, antes de ir al Ministerio Público, tú como asesor jurídico y vas a levantar una denuncia, platica primero bien con el cliente, porque el cliente quiere poner 2,000 delitos en su denuncia, cuando no se puede, ¿no? Se entiende como presupuestos del hecho a los antecedentes materiales o jurídicos necesarios para la existencia del delito. En el caso de faltar algún hecho, no existirá delito, obviamente. Entonces, hay antecedentes materiales y jurídicos. Acuérdense que un delito, pues bueno, es una conducta, ¿ok? Pero también hay materiales con que se realiza esa conducta, ¿no? Estamos de acuerdo que si una persona lesionó a otra con un cuchillo, le puso 2, 3 rajadas con el cuchillo, pues tenemos el cuchillo, tienes a la persona que realizó la acción. Pero si tienes a la persona, no tienes el cuchillo y la víctima tiene rajadas de cuchillo, pues tiene lógica que no vas a tener ese antecedente material. Entonces, por ejemplo, por las lesiones de esas rajadas por cuchillo, pues tu cliente va a ser libre. Va a decir, a ver dónde está el cuchillo con que yo lesioné a la víctima. Entonces, es importante tener en cuenta esa parte, ¿no? De la parte material. La jurídica, pues obviamente la que establece la ley. Vamos a poner un ejemplo de lo que es un presupuesto del hecho. Fíjense, fíjense este ejemplo. Para el análisis de los presupuestos del hecho, se expone el delito de bigamia. Vamos a ver, ¿qué es el delito de bigamia en el Código Penal del Distrito Federal? El artículo 205 refiere que se impondrá de 1 a 5 años. 1 a 5 años, lo sumamos 1 más 5, 6, entre 2 es igual a 3. Su media aritmética, bueno, hay suspensión condicional del proceso. También podemos meter si hay acuerdo reparatorio, digo, recordando esos medios alternativos. Bueno, son soluciones alternas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y 180 a 370 días de multa. Al que se encuentre unido con una persona en matrimonio, no disuelto, ojo, ni declarado nulo, y contraiga otro matrimonio. ¿Ok? Entonces, aquí ya nos están mandando los presupuestos de este hecho, ¿no? Entonces, esta es esta ley. ¿Cómo se debe adecuar el tipo penal a los hechos al tipo penal? Pues bueno, ¿qué debe de contener ese hecho? Ah, bueno, que la persona primero esté casada. Ok, ya tenemos el matrimonio, ok, ya sea bajo bienes mancomunados, bajo bienes separados, ya está la persona casada, ok, pero su matrimonio, uno, no está disuelto, no hay una sentencia de un juez que diga que esté disuelto, ni declarado nulo, no, tampoco, ni un juez ha dicho eso, entonces sigue casado. Entonces, se le ocurre casarse en Veracruz, ¿no? Por ejemplo, sea hombre o sea mujer, se va a Veracruz a casarse. O sea, aquí dice, se encuentre unido con una persona en matrimonio no disuelto ni declarado nulo y contraiga otro matrimonio, pero no dice dónde. No dice en la misma demarcación, en la misma Ciudad de México, ahí no dice. ¿Ok? Bueno, y continuamos. Para el ejemplo expuesto, el presupuesto del hecho es la existencia legal de un matrimonio anterior o posterior. Entonces, fíjense aquí el presupuesto. Persona casada, no hay sentencia de disolución o de nulidad de su matrimonio, sigue casado obviamente y se vuelve a casar. ¿Ok? Si la mujer A casada con el sujeto B sospecha que su marido le es infiel con una mujer C, pero a qué no se ha casado con esta, ¿podrá denunciar a su marido por el delito de bigamia? La respuesta es no. Porque falta el presupuesto del hecho, es que es el antecedente jurídico de que sujeto B contrajo un matrimonio posterior con la mujer C y se concluye que no se integra el delito de bigamia. ¿Ok? Pero a ver, les voy a poner un ejemplo, lo voy a dejar aquí sobre la mesa y decirles a ustedes. La persona está casada en la Ciudad de México, no hay una sentencia de nulidad, no hay una sentencia de que
ya no existe ese matrimonio, sigue casado, pero se casa en Veracruz. ¿Aplicará el delito de bigamia si se casó en Veracruz? Ahí lo dejamos de ejemplo, lo platicamos al final de la conferencia. Si se existiría el delito de bigamia si se casa en Veracruz, ¿ok? Dentro del presupuesto que maneja, de hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el delito es una acción antijurídica, pero típicamente antijurídica. La decisión respecto a si una determinada conducta cae en la esfera del derecho punitivo. Resulta de la consideración de que el fundamento de la existencia de la ley no es suficiente cualquier acción antijurídica, sino que precisa la antijuricidad especial, típica y culpable, es decir, el conjunto de todos los presupuestos a cuya existencia se liga una consecuencia jurídica. Entonces debe de existir, pues, los presupuestos, obviamente, que estos son asociados a los actos de la conducta humana, ¿ok? Bigamia, estás casado y te vuelves a casar. Si no te casas la segunda vez, no va a haber bigamia. Entonces, ¿qué acto hiciste primero? Acto uno, te casaste. Acto dos, te volviste a casar. ¿Ok? Es el conjunto de hechos que van a apuntalar lo que es eso. ¿Ok? Y bueno, y todo esto nos llega, todo esto que les acabo de platicar, pues va a desembocar a lo que es la conducta. ¿Ok? Para que el delito exista, es que se produzca una conducta. Esto es el elemento básico del delito. Consiste en un hecho material, exterior, positivo o negativo, producido por el hombre o por una mujer, ¿no? Entonces, es un hecho material, ¿no? Es algo que puedes ver, algo que es tangible, exterior, o sea que lo desplegaste, tú lo hiciste. Y puede ser positivo o negativo. Acuérdense, los delitos cómo son, son por comisión, ¿no? Acuérdense, perdón, es por actor, o sea, estás actuando, ¿no? Eres la parte actora del delito, tú lo cometiste, ¿no? Pero recuerden que está también la omisión, el dejar de hacer, que también puede encuadrar en un delito, ¿ok? La conducta es una actividad o inactividad voluntaria, ¿ok? Eso es hacer o dejar de hacer algo, que está compuesto por dos elementos. Tenemos, bueno, esta actividad o inactividad tiene elementos. El elemento psíquico, cuando el sujeto activo ha querido mentalmente hacer o omitir algo, pero ya lo tiene en su mente, él sabe las consecuencias. Por ejemplo, querer accionar un arma de fuego, lanzar un cuchillo a otra persona o quererse apoderar de un vehículo ajeno, entre otros. Despliega esa acción y tiene pleno conocimiento que es un delito, ¿ok? Pero su mente ya lo pensó, o sea, ya lo decidió, ya hasta a lo mejor se organizó para hacerlo, ¿ok? Eh, la conducta es una actividad o inactividad voluntaria que está compuesta por dos elementos, ¿no? Ya vimos el psíquico, ahora vamos a ver el elemento físico. O sea, el físico es mental y el físico consiste en hacer u omitir algo. En el caso de la omisión debe ser respetada una conducta obligatoria, por ejemplo, disparar el arma de fuego, no pagar la pensión alimenticia, entre otros, ¿no? Siempre va a estar una conducta que se va a ejecutar, ¿no? Entonces, el elemento psíquico es que tú ya lo tienes en la mente. Ahí entra un proceso que también ya lo veremos en lo que se llama la tentativa en un futuro. Es lo que se conoce como la intercriminis, ¿no? Que es el conjunto de actos preparatorios. Pero desde el momento que lo estás pensando, y ese es un elemento psíquico. Ahora, ¿cuál es el elemento físico? Por ejemplo, si una persona quiere matar a otra, ya lo está pensando, ya lo tiene materializado en su mente, pues él va a querer comprar un arma de fuego. Al comprar el arma de fuego, ya empieza la intercriminis, ¿no? Bueno, empieza desde el pensamiento, pero comprar el arma de fuego, ya estamos hablando de un elemento físico. ¿Por qué no compró un cuchillo, por ejemplo? Pero no, compró un arma de fuego. Es un elemento físico. Y el cual después va a preparar
¿no? Los actos, va a diseñar esos actos preparatorios, lo de la interquímenes, para poder materializar su acción, o sea, lo que él quiere hacer, ¿no? Matar a otra persona. Ahora, tipos de conducta. Tenemos la conducta que la voluntad del sujeto puede establecerse a través de una acción o de una omisión. Lo que ya habíamos comentado, ¿no? El hacer o dejar de hacer, ¿no? Bueno, el Código Penal de la Ciudad de México establece que en su artículo 15, que le llama principio de acto, establece que el delito solo puede ser realizado por acción o por omisión. Tenemos esas dos opciones, ¿ok? Los invitamos cordialmente a que suban su número telefónico para integrarse a Grupos Vampiro y su correo electrónico para poder hacerles llegar esta presentación, ¿ok? Entonces, el código señala así, tajantemente. El delito es por acción o por omisión, ¿ok? Ya tenemos esas dos líneas. ¿Qué tenemos por delito por acción? Bueno, el sujeto activo realiza un movimiento físico que encuadra en un tipo penal determinado. Por ejemplo, el tipo penal de trata establece diversas conductas que se pueden realizar el agente para someter a una persona a explotación sexual en el Distrito Federal. Si el agente promueve, facilite, solicite, ofrezca, consiga, traslade, entrega o reciba para sí o para un tercero, lo anterior será sancionado penalmente. Entonces, aquí estamos hablando de la persona que realice, fíjense, todos los tipos de acciones que encuadran en este delito de trata. Fíjense, los presupuestos, diga, fíjense, agente promueva, facilite, solicite, ofrezca, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero. ¿Ok? Entonces, eso se llama explotación sexual. Los movimientos físicos, como los comenté, promover, facilitar, solicitar, ofrecer, conseguir, los que ya checamos, ¿no? Para sí o para un tercero, ¿no? Entonces, ese delito, pues sí está delicado, porque una persona que, por ejemplo, quiera contratar un servicio de esta naturaleza, puede ser acusado de trata, ¿no? ¿Por qué? Porque lo está consiguiendo para sí. Entonces, ojo ahí. Digo, es lo que dice el código, ¿eh? No, ahora sí que yo no estoy inventando nada, es lo que está diciendo el código. Entonces, nosotros tenemos que revisar bien los tipos penales. Ahora, el artículo 188 bis, relacionado con el trata, bueno, dice que al que promueva, facilite, solicite, ofrezca, consiga para sí o para un tercero una persona para someterla a explotación sexual, a la esclavitud o a prácticas análogas, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva o para que se le sea extirpado cualquiera de sus órganos tejidos, se le impondrá una prisión de 10 a 15 años y de 10,000 a 15,000 días de multa. Aquí lo importante de este artículo y que hay que analizarlo por partes. Recuerda que para que nosotros podamos analizar un artículo tenemos que como desmenuzarlo, o sea, línea por línea y separando, quitando los verbos, sobre todo, los sujetos, y bueno, ver qué es lo que nos está diciendo. La primera que nos dice es al que promueva, facilite, todo lo que habíamos visto, reciba para sí o para un tercero a una persona para someterla a explotación sexual. ¿Sí, no? A la esclavitud o prácticas análogas, ¿no? Entonces, esa es la primera, y luego ahí dice análogas, coma, ¿no? Ya el tipo que tenemos en un principio, que estamos hablando de la explotación sexual o a la esclavitud, ¿no? Luego dice, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva. Eso quiere decir que le impongas trabajos de manera con violencia. O sea, que esto quiere decir que la estés obligando a la persona. ¿Ok? ¿No? O para que se le sea extirpado cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes dentro del territorio del Distrito Federal. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando primero, de una explotación sexual, pero también que de un tráfico de órganos. Aquí estamos hablando de una estirparle un órgano, ¿no? Por ejemplo, quitarle un riñón, quitarle la vesícula, no sé, ¿no? Una córnea, algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues la penalidad es alta. La penalidad es alta, es de 10 a 15 años, ¿no? Aquí no hay suspensión condicional del proceso, aquí no hay acuerdo reparatorio, y bueno, aquí quedaría
pues nada más lo que te quedaría sería el procedimiento abreviado. Ok. Pero imagínense, o sea, que hay que probarlo. O sea, el Ministerio Público tiene que acreditar algunos de estos presupuestos. Primero, que promueva, lo tiene que acreditar, que facilite, ¿no? O sea, y ojo, o sea, no tiene que cumplir con todos, ¿eh? O sea, aquí lo interesante del artículo que está diciendo, con que uno se pruebe, acredite, con eso hay. O sea, no necesitamos que promueva, facilite, solicite, ofrezca, consigna, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero. O sea, esto quiere decir que no tiene que cumplir con todos, sino tendría que cumplir con los a que promueva nada más, o al que entregue, al que consiga. O sea, es individual ese presupuesto. No se tienen que cumplir todos. Entonces, esa es la parte esencial del análisis del artículo que tenemos que hacer nosotros como penalistas para advertir, bueno, en qué situación se encuentra, por ejemplo, nuestro defendido, ¿no? O en este caso, si eres Ministerio Público, ¿qué es lo que tienes que acreditar? Acuérdense que en nuestras conferencias Vampiro siempre hemos sido de hablar en los dos supuestos. Aquí no estamos en guerra con ministerios públicos, ni con jueces, ni con nadie. O sea, aquí hablamos lo que es jurídicamente está establecido en cumplimiento a la ley. Entonces, vamos a estar hablando también de cosas buenas de ministerios públicos, cosas buenas de malas de defensores, cosas buenas de asesores o malas, pero todo desde su lugar. Cada uno qué es lo que tiene que hacer. Entonces, estas explicaciones que nosotros hacemos en nuestras conferencias es para todos. Aquí es para todos, seas abogado, defensor de oficio, seas ministerio público, seas policía, sea tu función que tengas, para todos es lo mismo estas conferencias. Seas juez o no seas juez, o sea, también secretario, no importa. Aquí la cultura jurídica se vale para todos. Y lo que nosotros nos usamos es en la ley. Eso sí, totalmente en la ley. ¿Ok? Ahora, tenemos lo que es la conducta o hecho, delito de omisión. Tenemos el delito de omisión. Bueno, ¿qué pasa con la omisión? La voluntad del sujeto también puede ser manifestada a través de una omisión. Esta omisión puede ser simple o de comisión por omisión. ¿Qué entendemos nosotros por una omisión simple? Bueno, la omisión simple son los delitos, tienen solamente un resultado formal o jurídico, un resultado formal. La omisión se encuadra y violenta el bien jurídico de un tipo penal específico, como es el delito de incumplimiento de pensión alimentaria, por ejemplo, ¿no? Eso es un delito de omisión. ¿Por qué es de omisión? Porque sabe perfectamente con una sentencia de un juez que un papá o una mamá tiene esa obligación alimentaria. Ya se le notificó, ya lo tienen registrado, ya sabe que debe de cumplir con eso. ¿Pero qué creen? Omite ese cumplimiento. A ese tipo de omisión nos estamos refiriendo cuando hay un delito por omisión. O sea, ahí no está cumpliendo con su pensión alimenticia y eso provoca un delito. Entonces, así se llama una omisión simple. Ejemplo, incumplimiento de una pensión alimenticia. ¿Ok? Ahora, el Código Penal del Distrito Federal menciona que el que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá, ¿no? Una penalidad. El Ministerio Público deberá tener datos de prueba que establecen que la omisión del sujeto obligado se ha desplegado a no dar alimentos que debe de proporcionar, sin que sea necesario establecer que las víctimas han sufrido algún perjuicio. O sea, aquí lo que se va a fijar el Ministerio Público son dos cosas. Una, la sentencia del juez familiar. Y otra que tiene que acreditar que no hay, que no cumplió, ¿no? Y eso es pues muy sencillo, ¿no? A ver, ¿quién es el acreedor? A ver, está recibiendo su pensión. No me ha depositado nada. Ok, la sentencia, aquí está la sentencia. Se acabó la fiesta, traer al obligado. Punto. Obviamente que esto ya va a tener que ser, por ejemplo, vía judicial primero, en el cual el juez establece que existe ese cumplimiento. Obviamente lo van a registrar ahí ya hoy en día, una base de datos que los tienen cada una de las entidades, donde están todos los morosos alimentarios. Y de ahí, pues, de ahí a las consecuencias que tengan que llegar, ¿no? Porque con eso es como, yo lo considero como prueba plena, ¿no? Ahora no va a llegar, los dos que se lo den efectivo, ¿no? Pues tampoco lo va a poder probar. Simplemente, pues, si no lo haya ni se esconde, le va a llegar solo en la pensión. Si va, le van a generar primero la formulación de imputación. Y la reparación del daño ya verán, ya tendrán muchísima tela de dónde cortar
para poder pagar la reparación del daño en un supuesto acuerdo reparatorio o en un supuesto suspensión condicional del proceso. Y bueno, pues tendrá que hacerlo si no quiere pisar cárcel, ¿no? Además de cumplir con todos los deudas que tenga alimentarias, ¿no? En la omisión simple, como ya lo vimos, el incumplimiento del pago alimentario, o sin resultado material, el legislador describe de manera expresa en el tipo penal, a través del verbo, una omisión en términos de la acción ordenada. Hay una acción que se ordena, y y a ser omiso de esa acción ordenada, pues se crea lo que es el delito por omisión. Sin describir en un resultado material. Aquí no estamos hablando de un resultado material, sino estamos hablando de un incumplimiento, ¿no? En este tipo, lo que se prohíbe es la omisión, y por lo tanto lo que se ordena es la acción. La punibilidad correspondiente es por la no realización de la acción ordenada. Tienes una acción, ¿no? Acuérdense, las cuestiones alimentarias no solo solamente son para las niñas, niños o adolescentes, ¿eh? Puede haber una persona discapacitada, puede haber una persona de la tercera edad. Y bueno, también hay otro tipo de delitos, ahí relacionados con la omisión. Cuando un juez determina, por ejemplo, que una persona, un familiar, tiene que estar a cargo de una persona que ya de edad avanzada, por ejemplo, va a tener esa guardia custodia, y si no cumple, también eso, y no, y ahí puede caer otros delitos, ¿eh? Entonces, y estamos hablando de una omisión. La omisión simple se castiga el no hacer la acción esperada y exigida como tal, no siendo necesario un resultado material. O sea, simplemente es que no cumplió eso. ¿Cómo verificamos esta omisión simple? Bueno, es una situación típica generadora del deber. No realización de la acción mandada, poder de hecho de ejecutar la acción mandada. Entonces, tienes ese poder de hacer, bueno, más bien tienes esa orden de realizarla y no la realizas. Ahora vamos a ver, ya vimos la omisión simple, pero cualquier duda, por favor, al final de la conferencia apunten, no vayan apuntando y lo vemos. Y recuerden, en Conferencia Vampiro vemos también temas de otro tipo que quieran ustedes expresar su caso, ¿no? Presenten su caso. Nosotros les ayudamos a decirles algo, les decimos un camino, ¿no? Con toda tranquilidad. Bueno, ¿qué pasa con la comisión por omisión? Por ahí llegamos a la comisión. Ya acabamos omisión simple, ahora es comisión por omisión. En los delitos de comisión por omisión, el agente genera un resultado material al no realizar una acción que le es obligatoria jurídicamente, ¿no? O sea, tú estás obligado, ¿no? Ejemplo rápido, un enfrentamiento, sale herido uno de los, pues, digamos, indiciarios. Está el policía, fue el que le pegó un tiro y todo, y pues no le habla a la ambulancia. La persona necesitaba atención médica rápido y se muere. Pues eso se llama comisión por omisión. O sea, porque tenía la obligación jurídica el policía de haberle hablado a la Roja, de haber hablado a una ambulancia para que dieran atención a la persona herida, ¿no? Entonces es para que se entienda que, bueno, tienes una obligación jurídica. Dentro del Código Penal del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, tenemos ese es el artículo 16, ¿ok? En los delitos de resultado material será atribuible el resultado típico producido a quien omita impedirlo si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. Sí, uno, es el garante del bien jurídico. Palabra garante nos lleva a muchos asuntos, por ejemplo, a los que se dedican a ser escoltas, ¿no? Que también, bueno, pues si le pasa algo a quien tú estás protegiendo, pues puede ser omisivo en alguna situación de acuerdo con las circunstancias que podría evitarlo. Fíjense que está aquí, de acuerdo con las circunstancias, podría evitarlo. ¿Alguien de aquí se acuerda, o quiero recordarles, el delito de riña, ¿no? Por ejemplo? Riña es a nivel nacional, digamos, es casi el mismo tipo a nivel nacional. Cuando dos o más personas tienen la intención de agredirse, ¿no? Pocas palabras, están echando un trompo, ¿no? En la calle. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, dos están peleando y alrededor de ellos hay como 5 sujetos que están viendo, ¿no? Y llega la policía. La policía está viendo en ese momento que dos se quieren hacer daño, pero hay 5 personas
que de acuerdo a esas circunstancias podían evitar que se producieran daño. ¿Cómo? Agarrándolos, ¿no? Pero no, los estaban viendo y hasta uno le echaba porras a otro y otro le estaba hasta aplaudiendo y el otro al otro, ¿no? Pues, ¿qué creen, policías, amigos y amigas y amigos? Los policías tienen que detener a todos. Y en este caso serían a las 7 personas. 12 van por riña y los otros 5 se van por omisión, porque tuvieron el deber de haberlos separado, ¿no? Y en lo que son peras y son manzanas se quedan 48 horas en el domicilio, ¿no? Entonces, es importante conocer esto de omisión, ¿no? Su inactividad es en su eficiencia equivalente a la actividad prohibida del tipo, ¿no? O sea, si no realizó algo, pues ese no actuar, pues es eficaz para la actividad prohibida. O sea, si tú estás viendo que se están agarrando a golpes, nosotros como ciudadanos tenemos el deber de separarlos, no de aplaudirles, ni echarle porras a uno, ni el otro. Entonces ahí se los dejo de tarea también, porque es de amplio análisis. Fíjense, es garante del bien jurídico ¿quién es el garante? El garante es el que va a proteger el bien de otra persona, ¿ok? Los famosos escoltas, por ejemplo. Aceptó efectivamente su custodia, pues, por ejemplo, un salvavidas en el mar. Él acepta, él es garante de los que están nadando y que no se ahoguen, ¿no? Va a haber problemas, por ejemplo, si está el famoso salvavidas en una playa y se pone a platicar con medio mundo y ahí las personas ahí se ahogan, ¿no? Pues va a tener una responsabilidad, pues claro que sí, porque primero aceptó efectivamente su custodia. Voluntariamente formaba parte de una comunidad que afronta peligros de la naturaleza. Un salvavidas debe estar preparado para que no se hagan las personas, pues claro. Un escolta debe estar preparado para que no secuestren a quien está protegiendo, claro. O para que se arme un enfrentamiento, unos tiros, no sé, ¿no? Que afronta esos peligros, pues claro. A mí me encantaría ver, en serio, bueno, nunca se me ha hecho, pero sí, a ver si bueno, no creo, pues ahora sí que eso no depende de mí, pero a alguno de ustedes les puede tocar. Todo esto que estamos señalando, no tiene que tener el contrato laboral de una persona que trabaje de escolta. En una institución de gobierno, pues no hay tema, pues oye, por ejemplo, ¿no? Y además, ahorita, por ejemplo, ya las instituciones no dan escoltas, son muy pocos los que tienen escolta. No, por ejemplo, el secretario de Defensa, no sé, el fiscal general de la República o el fiscal general de algún estado. Y eso, a ver, si tienen escolta. Porque ese fenómeno de escolta ya se terminó, ¿no? Pero a nivel particular, imagínense cómo debe venir ese contrato laboral. Por eso les digo, penalistas somos todólogos, ¿ok? No olviden subir su número telefónico para conferencias para Grupos Vampiro y su correo electrónico si quieren que les suba y enviemos esta presentación. Con una actividad procedente, culposa o fortuita, generó el peligro para el bien jurídico, ¿no? Puede tener culpa. O sea, la escolta está una rayita de lo que es la omisión, pero súper delgada. Se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, de la salud o integridad corporal de algún miembro de su familia o de su pupilo, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos hablando también en estos que pueden entrar inmediatamente. Son las personas que son paramédicos, ¿no? Un paramédico lo citan, no, hubo un accidente y bueno, voy a recoger a la persona y vas a recoger a la persona y pues casi, casi se te está muriendo, ¿no? Pues súbele, llévela al hospital y pues llegó, pero ya falleció en el camino. A ver, pásale paramédico, lo que son peras y son manzanas, te me quedas aquí 48 horas para saber si no cometiste tú algo que fuera homicidio. Imagínate todos los procedimientos que tenían que seguir, ¿no? Pero cuando te contratan como paramédico, pues obviamente tendrás que poner todas estas cláusulas, y bueno, las instituciones, o en este caso, las instituciones de gobierno o las particulares, para que la persona sea paramédico. Y espero que les paguen bien, porque eso de andar a las 4 de la mañana en domingo, andar respetando chocados y borrachos, a ser todo un show, güey. Bueno, yo sé que no inició Edgar Ávila, yo sé que no hay ni, es más, algunos ni contrato tienen, o sea, eso es lo peor del caso. Y no, y los he visto,
Sí, sí me han platicado de esos casos tan lamentables. Vamos a ver un ejemplo, ¿sale? Y precisamente de una escolta. Fíjense, una escolta tiene la obligación de custodiar a un empresario, ¿ok? Y estamos hablando del aspecto privado, no estamos hablando de una institución. Es garante de la vida e integridad física. Si al momento en que el empresario está siendo secuestrado, el escolta no evita el delito, pudiéndolo hacer de acuerdo a las circunstancias, si tuvo la oportunidad la escolta de poder evitar ese secuestro, y su inactividad es en su eficiencia equivalente a la actividad prohibida por el delito de secuestro, será responsable penalmente del mismo. En virtud de su inactividad, produjo un resultado material, que consiste en la afectación de la libertad de una persona que es perceptible en el mundo exterior. Ahora imagínense, del escolta pasa a ser indiciado, delito de secuestro por omisión. ¿De a cuánto le gusta la pena? Es altísima la pena de secuestro, pero altísima. Aunque le pongan la mínima, se va a quedar guardado varios tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer con esos escoltas? Tienen que trabajar muchísimo en sus procedimientos para no caer en una inactividad que resulte eficaz para el secuestro. Ahora imagínense en un salvavidas lo mismo. Tiene que estar preparado para no provocar una inactividad que resulte eficaz para una persona que se ahoga, ¿no? Por ejemplo. Y aquí no va a haber de que, pues es que se metió con mucha comida la persona, estaba tomada y que por eso fue acá, por eso se murió. No, olvídenlo. Tú estás de salvavidas y tienes que salvarlo. O tienes que hacer todo lo posible de todos tus procedimientos, salvar a esa persona. Tú, escolta, tienes todos los conocimientos para poder evitar lo humanamente posible. Obviamente, les voy a poner un ejemplo, llega a estar la escolta, pues vienen bien preparados, vienen armados, van con sus personas y son 4 escoltas, ¿no? Y llegan 20 personas armadas y se llevan al empresario. ¿Qué va a hacer el escolta? O sea, ¿qué puede hacer el escolta? No puede hacer nada. Ahí sí no entraríamos en este modo. Pero, por ejemplo, si viene la escolta, no trae arma, pues se le olvidó, se durmió, o sea, hace cuestiones que hacen su inactividad eficacia para el resultado material de algún delito, va a tener una responsabilidad penal. ¿Ok? Entonces, persona que deja fallecer a su hijo por haberlo tenido desatendido, igualmente ocurre con quien procede del mismo modo con su progenitor cuando éste dependía de él por su edad. O sea, son las partes también de ese tipo de conductas que podemos encontrar en lo que es la omisión, ¿no? Eh, Verificación de la comisión por omisión, ¿ok? La situación generadora del deber actuar, circunstancia que se presuponen para la intervención de quien debe evitar el resultado, es necesario que el ordenamiento jurídico exija una intervención, ¿no? Es importante ese ordenamiento jurídico. El deber jurídico de evitar el resultado material, consecuentemente de evitar la lesión del bien jurídico que se afecte, ¿no? Entonces, la comisión por omisión, tenemos que recordar que, bueno, la persona tiene un deber jurídico y ya vimos las clases de deberes jurídicos que deben tener. Y acuérdense, la inactividad que crea la eficacia del resultado delictuoso, ¿no? Entonces, es importante tomarlo en cuenta desde ahí. Ahora, la posición del garante, la no realización de la acción ordenada en el tipo penal, el resultado material y por ende la lesión del bien jurídico tutelado y el nexo normativo, esto es la ley. Pues aquí en estos puntos es donde se debe de verificar la comisión por omisión, la capacidad para realizar la acción ordenada en el tipo penal, o sea, la capacidad de evitar el resultado material, la cual presupone, primero, conocimiento de la situación típica, el conocimiento de la inminente producción del resultado material,
Posibilidad real de evitar el resultado, lo que significa conocer y tener al alcance los medios para poder concretar la acción ordenada y evitar así la producción de resultado material. Entonces, todo esto es un análisis de, bueno, cómo se encontraba la persona. En este caso, el indiciado, la escolta, el salvavidas o el familiar, cuál era su posición como garante. Y a partir de ahí, qué conocimiento tenía primero de la situación, qué posibilidades reales tuvo para poderlo evitar. Y bueno, de ahí sacar las conclusiones para ver si estamos ante una comisión por omisión o no. Es, en verdad, un súper tema. A mí me encanta la teoría del delito. Es el, digo, no podemos saber teoría de, no podemos llegar al sistema penal acusatorio sin conocer la teoría del delito. Es una realidad. Y bueno, estamos ahora hablando del hecho. El hecho se presenta cuando la conducta que despliegue la gente produce un resultado material, ¿no? Y se integran tres elementos. Hay tres elementos esenciales. Uno, una conducta que puede ser de acción o de omisión, un resultado material que es en consecuencia que deriva del actuar de un sujeto, y este tema que es fabuloso, el nexo causal, que es el vínculo que existe entre la conducta y el resultado. Este nexo causal, en verdad, es un dolor de cabeza, déjame les digo. Porque si no está unida la conducta con el resultado, no hay delito. Entonces, ese nexo causal es la parte intermedia entre lo que va a ser la conducta y eso. Y esto va a hacer que el hecho adecuado al tipo penal. Entonces, esa parte del nexo causal, la verdad, es fascinante. Vamos a ver un ejemplo, de hecho. Fíjense este ejemplo que vamos a poner ahorita. Una persona privó de la vida a otro. ¿Ok? Hablamos de homicidio. Conducta. Sujeto disparó el arma. Resultado material. Privación de la vida de una persona. Nexo causal. Relación entre la conducta y el resultado material que va a construir con las pruebas que se tenga en cada caso en concreto. Esa relación del nexo causal va a ser, por ejemplo, si fue el arma. ¿Cómo podemos saber si el arma fue la que provocó el homicidio? Ah, muy sencillo. Hay un casquillo, hay una ojiva, se lleva esa arma, obviamente se creó una cadena de custodia, se hizo un levantamiento del lugar de los hechos, se hizo su embalaje, su cadena de custodia, se entregó a la búsqueda de indicios. Ministerio Público solicita la intervención de peritos en balística para hacer un análisis del arma de fuego. Se la lleva a los peritos. En un laboratorio, obviamente, sacan un casquillo, sacan una ojiva, que también esos que obtienen ahí deben ser puestos en cadena de custodia, que es lo que comúnmente no hacen, déjenme les digo. Les digo que el problema son los operadores. Y hacen el análisis comparativo de la ojiva que salió en el lugar de los hechos y la ojiva que salió del laboratorio. Del casquillo que se encontró en el lugar de los hechos y el casquillo que salió del laboratorio. Y va a haber un comparativo a nivel microscópico. Y todo el procedimiento que tiene que hacer. Entonces ya encontramos que el indicio que se encontró en el lugar de los hechos, que en este caso era el arma de fuego, indicio, ya se convierte en evidencia. Se convierte en evidencia porque ya llevó un procedimiento, el cual concluye ese procedimiento, que esa arma sí está vinculada al hecho delictivo. Entonces ya no es indicio, ahora es evidencia. Entonces todo este proceso que les acabo yo de platicar se llama nexo causal. Es importante tenerlo desde un punto de vista sencillo para que no nos hagamos, luego nos dan con pláticas con tanta dogmática penal y nos platican del autor de alemán, el autor español, el autor irlandés y no sé qué tantos más. Que yo al último mejor me dan ganas de comprarme los libros, ¿no? Y ya mejor los estudio yo porque no llegas a conectar bien los términos, ¿no? Pero son interesantes, ¿no? Yo me acuerdo todavía cuando estaba en la carrera de Derecho, me pusieron a ver los videos de Safafori, el mejor penalista de toda América Latina, argentino, por cierto. Videos de 2 horas, ahí están en internet solos. No, o sea, yo lo vi como 3 veces, ¿no? Y lo voy a seguir viendo, porque lo hace con una elegancia padrísima. Yo lo recomiendo muchísimo. Yo lo quiero muchísimo. Ahorita es más, les voy a subir el nombre, permítanme tantito.
Espérenme tantito. Es más, luego subir el video, permítame tantito. Ese sí es video obligatorio, ¿eh? Este sí, para todos los penalistas. Espérenme tantito. Esta sí es video, pero aquí está. Pero déjenme copio el link para tenerlo aquí. No. Espérenme tantito. Este es. A ver, espérenme. Déjenme pongo así primero. Espérenme. Este es uno de varios, ¿eh? O sea, son varios, varios, este es uno. Espérenme tantito. Espérenme tantito. Es que les quiero. Subiéndoles el primero, ya ustedes pueden buscar los demás. Pero este sí, video es obligatorio, ¿eh? Este sí es obligatorio. A ver, ahí está, ya lo subí. Pueden checarlo. Es Zaffaroni. Zaffaroni es un tratadista eh, eh, argentino. Pero no, hombre, es una elegancia para decir la teoría del delito padrísima, ¿no? De verdad se lo recomiendo muchísimo. Muchísimo. Tiene como 5 videos. Y están en YouTube y están gratuitos. O sea, imagínense qué padre, ¿no? Bueno, un tipo penal constituye un delito. De hecho, el resultado material debe estar establecido por la descripción típica. ¿Ok? Bueno, tenemos lo que es la clasificación del delito. Para el análisis de la prescripción de delitos se deberá tener preciso la diferencia entre delitos instantáneos, continuos o permanentes y continuados. O sea, son los tipos de la clasificación del delito, ¿no? Es importante conocer dentro de una conducta, bueno, es instantáneo, es continuo, permanente o continuado, ¿no? Entonces es importante conocer esa parte. Instantáneo. ¿Qué significa un delito instantáneo? Cuando la consumación se agota en el mismo momento que se han realizado todos los elementos de la descripción legal. Deben ser todos los elementos, no partes, todos. Como en el caso de un homicidio, el sujeto dispara el arma de fuego e inmediatamente priva de la vida a su víctima. ¿Ok? O bien en el caso del robo, cuando la gente se apodera ilegalmente de la cartera de su víctima al momento en que la cartera salió de la esfera jurídica del propietario y entró al de la gente. El robo se consume en su totalidad. Entonces, cuando se cumplen con todos los elementos en ese instante, ahora sí es un delito instantáneo. Todos los elementos de la descripción legal. ¿Ok? Se transgrede el mismo precepto legal y la consumación se prolonga en el tiempo. ¿Ok? Ese es el permanente o continuado. Continuo. ¿Ok? Se transgrede el mismo precepto legal y la consumación se prolonga con el tiempo. O sea, se prolonga el tiempo y se sigue transgrediendo el mismo precepto legal. Es el mismo. No hay cambios ahí. ¿Ok? Este es el caso, por ejemplo, del secuestro, ¿no? En este delito, la víctima es privada de su libertad y a la violación de ese bien jurídico se prolonga en el tiempo hasta que aquella es liberada. Y puede ser secuestro o puede ser privación ilegal de la libertad. Acuérdense que puede haber privación ilegal de la libertad sin que pidan una cantidad y eso no lo convierte en secuestro, lo convierte nada más en privación ilegal de la libertad. Otros ejemplos que encontramos es el abandono de familia, ¿no? Cuando ahí tienes una persona de la tercera edad en lista de tu cuidado, la abandonas, ¿no? O la aportación ilegal de armas de fuego, ¿ok? Cuando una persona detiene y le tiene un arma de fuego que no está permitida por la ley, aparte de que no tiene permiso, pues obviamente estarán de acuerdo que cuando lo detienen, esa arma no llegó solita y le salieron patitas y llegó solita al carro, ¿no? Por ejemplo, ya había un movimiento de esa arma. Entonces, desde el momento que sale desde su casa con el arma de fuego en el carro, es una aportación ilegal de arma de fuego que pasando el tiempo, pues se sigue consumiendo y el mismo delito porque hay un movimiento, hay un traslado del tiempo.
Entonces, en el abandono familiar igual, pues está sucediendo con el tiempo. Entonces, es un delito permanente o continuado. ¿Ok? Ahora, continuo. ¿Qué pasa con el delito continuado? Bueno, no implica permanencia de la consumación, sino que la ejecución se interrumpe y se vuelve a presentar por el mismo autor. Y en la misma modalidad, conductas que observadas de forma independiente constituyen por sí solas el delito. El delito continuado, las acciones o las omisiones no se prolongan sin interrupción, sino que hay una discontinuidad en su ejercicio en sí. Cada una de ellas completan y constituyen un delito. Entonces, ese es lo que es el delito continuado. El delito de continuado podemos hablar, por ejemplo, del delito de robo, cuando la gente se apodera en diversos días de artículos electrónicos de una misma tienda electrónica. Para que se entienda en términos generales qué es el delito continuado, ese como el delito hormiga, el robo hormiga, ¿ok? Me robo primero la taza eléctrica, luego me robo la licuadora, luego la plancha, en días diferentes, pero que creen en la misma tienda y con las mismas acciones, ¿no? En virtud de que un sujeto que comete el delito es el mismo, es la misma persona, primero, tiene que cumplir ese elemento, que sea la misma persona. Quien además tiene el mismo propósito delictivo y la víctima es la misma, ¿no? El delito es continuado. Y por lo tanto se entenderá que el agente solamente ha cometido un solo delito de robo y no varios robos, ¿no? Pero no, sigue siendo un delito continuado y tendrá su sanción respectiva, ¿ok? Bueno, pues ya hablamos todo lo que es parte de la conducta, ¿no? Clasificación de delitos, mencionamos lo que es la acción, mencionamos la omisión, omisión por omisión, delito instantáneo, delito continuo, delito continuado. Y ahora vamos a hablar de la ausencia de la conducta. Bueno, ¿ante qué estamos en la ausencia de conducta? Cuando el sujeto dañó o puso en peligro un bien jurídico protegido, pero en virtud de que la voluntad de la gente es inexistente, el delito se excluirá, ¿no? Como consecuencias de ausencia de conducta tenemos la fuerza mayor. Un ejemplo de la fuerza mayor, una persona va manejando y ¡pum! Se le atraviesa una bicicleta y ¡pum! Se lo lleva a la bicicleta, ¿no? Pues no tuvo tiempo de mover el volante, no tuvo tiempo de mover el volante en ese instante, o llega un camión, se para el camión y alguien atrás le pega y el camión se mueve y ¡pum! Atropellas a alguien, ¿no? Pues alguien te empujó, no tuviste la fuerza para poderte quitar, ¿no? También está lo que es la fuerza física exterior e irresistible, ¿no? La vis absoluta. Pues tenemos, por ejemplo, la vis mayor, la vis absoluta. Y también tenemos lo que es el sueño, el sonambulismo, el hipnotismo, los actos reflejos, instintivos y los repetitivos. Que también es todo un gran tema. Y bueno, ahí estamos hablando de una causa de exclusión del delito, lo que es la ausencia de conducta. Dentro del Código Penal del Distrito Federal tenemos lo que es el artículo 29, que nos habla precisamente de esas causas de exclusión. El delito se excluye cuando concurra una causa de atipicidad, causas de justificación o causas de inculpabilidad. Entonces ahí es cuando tenemos las causas de exclusión. Bueno, habrá causas de atipicidad cuando por ausencia de conducta. La actividad o la inactividad se realizan sin intervención de la voluntad humana. O sea, no lo hizo con esa intervención, no lo hizo con esa actividad. ¿Ok? Se observa que el artículo 29 refiere, no menciona los casos específicos en los que se proceda al excluyente del delito, pero los supuestos mencionados son los que se aplican para argumentar la ausencia de conducta en un caso en concreto, o sea, cuando no hubo conducta por parte del sujeto activo, señalado en ese momento como sujeto activo. Y al no haber conducta, pues no es delito. Así de sencillo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, cuando no hay una ausencia de conducta, vehículo A está detenido esperando la luz verde en el semáforo y en ese momento está cruzando un peatón frente a él, llega por atrás el vehículo, ve que lo impacta y en consecuencia el vehículo A atropella al peatón que pierde la vida. En este caso se presenta la ausencia de conducta a favor del vehículo A
porque el vehículo que conducía recibió una fuerza física exterior e irresistible. Por lo tanto, opera el aspecto negativo de la conducta o hecho porque el caso concreto no intervino la voluntad del conductor. Entonces, estamos hablando cuando hay una ausencia de conducta, es que no hay un movimiento que haya hecho con voluntad el sujeto activo. En este caso, él no hizo nada, simplemente lo empujó, ¿no? Y bueno, hay otros que mencionaron ahí, como por ejemplo el acto reflejo, que ya los veremos más adelante. Y el acto reflejo, no sé si les haya pasado a ustedes que van por la calle caminando felizmente y se les avienta un perro, ¿qué hace nuestro cuerpo? Así como de, ¡ay! O sea, ese es un movimiento así, ¿no? Pues ese movimiento no es voluntario, ¿lo sabían? Ese movimiento es una reacción del cuerpo humano pues al vivir, al no ser lastimado. Ese movimiento rápido lo hace, ¿no? Ese es un acto reflejo que también lo veremos en su momento. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en Conferencia Vampiro. Espero que les haya gustado esta conferencia. La verdad, pues para mí es un orgullo estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Y en verdad, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Y seguiremos aquí, con ustedes. Y vamos a estar con ustedes hoy, mañana y siempre. Por favor, que pueden subir su, este, pueden subir em, su número telefónico, pueden subir pueden subir su correo electrónico, bueno, para que podamos estar en contacto, primero en grupos de chat y después correo electrónico para enviarles esta presentación. Muchísimas gracias, en verdad, muchas gracias. Súbanlo, por favor, antes de que termine yo de parar la transmisión, porque termino de parar la transmisión y ya no se va a poder hacer. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a parar y ahorita regresamos con las preguntas y preguntas de la conferencia. Permítanme un segundo, por favor.